Lucas, por favor, capítulo 7. Vamos a leer una historia y de repente puede ser una historia rara, no sé si rara más bien, no rara no, pero no común, que se pueda compartir en un día de felicidad y de alegría, porque hoy quiero predicar acerca de un funeral o de un velorio o de un momento muy doloroso que de repente puede estar pasando una mujer. Ahorita que leíamos presentando a Liam, hablábamos de Ana y cómo Dios le permite ser mamá, y es una bendición el ser mamá. Y entonces todas aquellas que son mamás es una bendición de parte de Dios. Podemos decir incluso que es un milagro de la vida, bueno, claro, a través de lo que Dios lo ha puesto, porque es increíble cómo una mujer puede tener vida dentro de sí misma o puede tener otra vida, y de repente es algo tan pequeño, y cuando crecen, bueno, yo no crecí tanto, ¿verdad? Pero no es que no, todo desde que dice uno, ¿y cómo estuvo eso dentro de mí, verdad? Bueno, es una bendición de parte de Dios, el derecho, el poder que sean mamás. Pero también yo sé que hay momentos difíciles. Dentro de que es puede ser madre, creo que hay momentos muy difíciles. Creo que dentro de la casa la mamá es la que primero se levanta a hacer lonche, bueno, si es que mandan lonche, ¿verdad? Hacer lonche, o a despertar a todos, que se vayan a la escuela, a trabajar. A veces van ellas mismas a trabajar, y luego se quedan haciendo el quehacer, haciendo comida y todo. Entonces, en todo momento las mamás siempre están ahí, pero hay momentos en que también pasan momentos difíciles. Y lo que quiero hablar precisamente puede ser algo que en un momento difícil Dios puede cambiarlo todo, ¿sí? Mira, versículo 11, Lucas capítulo 7. Voy a leerlo completo del 11 al 17 y luego lo vamos viendo poco a poco. Dice así: aconteció después que él iba a una ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Les decía, estamos viendo la historia donde hay una madre que está en un momento tan difícil, está yendo a enterrar a su hijo. Pero para poder entender cuándo sucede esto, el libro de Lucas me lo empieza a mostrar en el versículo 1. En el versículo 1 dice: y después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Esto sucedió después de que Jesús termina de dar el sermón del monte. Quizás lo conocemos un poquito más en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde Jesús habla acerca del reino de los cielos, empieza a hablar del sermón y cómo debemos de vivir y cómo es el reino de parte de Dios. Dice que cuando terminó de hablar esas palabras, entró en Capernaum. Y aquí me empieza en el capítulo 7, me cuenta una historia previa a lo que leíamos ahorita. Y me dice que el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Otra vez vemos una situación difícil, porque Jesús acaba de terminar de dar el mensaje. Jesús va caminando y le llegan al encuentro a él
unas personas que vienen a rogarle que vaya a la casa de un centurión porque su siervo está enfermo y está a punto de morir. La gente de ahí le decía que era bueno que fuera a ver ese centurión porque este hombre se había portado muy bien con el pueblo, amaba a la nación, incluso les había ayudado a hacer una sinagoga. Y Jesús va para allá, y mientras Jesús va en camino, este hombre manda a otras personas y le dicen que no es digno incluso de que entre a su casa. Y Jesús le dice: yo soy hombre de autoridad, y yo le digo a estos: ve y va, o hace esto, y lo hace. Y le dice: solamente tú dinos que di las palabras y basta. Y Jesús se sorprende por la fe de este hombre y dice que no había encontrado tanta fe como este hombre. Y Jesús da las palabras, y en un instante este hombre es sanado, este siervo del centurión. Y es interesante ver cómo Jesús se está sanando a distancia, y cómo Dios es poderoso para hacer las cosas a veces increíbles o difíciles que pudiéramos nosotros entender o imaginar. Pero entonces, después de esto, versículo 11 dice: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Voy a resaltar algunos puntos dentro de esta lectura, porque Jesús va a esta ciudad después de haber hecho esto con el siervo del centurión. Va a una ciudad que se llama Naín, y que nunca más se vuelve a mencionar de ella, solamente en este pasaje. Pero cuando iba Jesús, con él iban dos tipos de personas. La primer tipo de persona que me habla, dice: iban con él muchos de sus discípulos. ¿Quién es este tipo de personas? Discípulos, personas que tienen una relación con Jesús, unas personas que han sido enseñadas por Jesús, que no solamente escuchan y son escuchan, sino que son instruidos como por un maestro, que llevan todo un proceso de enseñanza y de guianza y de dirección. Son personas que han tenido un encuentro con Jesús, escuchan la palabra de Jesús, conocen a Jesús y caminan con él. Tanto así que Jesús va caminando y muchos de sus discípulos están caminando con él. Va conociendo la palabra, conocen lo que Jesús dice y van con él. También me habla, porque hace una diferencia, dice: y una gran multitud. Y este me habla de otro tipo de personas. Quizás son personas que también caminan con Jesús porque están con él, pero son personas que no están siendo enseñadas, adiestradas, encaminadas correctamente con Jesús. En el transcurso de la lectura bíblica nos damos cuenta que había mucha gente que seguía a Jesús con la idea de ver qué es lo que sucedía. Eran simplemente espectadores. Otro tipo de personas que acompañaban a Jesús era ver si se equivocaba en algo para acusarle. Habían religiosos, habían fariseos, o simplemente Jesús les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les conviene. Gente que está siguiendo a Jesús sin un encuentro con él realmente, pero recibiendo bendiciones de él, aunque no son de sus discípulos. ¿Sí se entiende esta diferencia de personas? Porque esto es importante, porque nos vamos a dar cuenta, y ahorita me falta otro grupo de personas, que aquí entramos todos nosotros. Porque puede haber aquí en este lugar personas que tienen un encuentro con Jesús, caminan con Jesús, son discípulos de Jesús, son enseñados con Jesús. Pero puede haber gente que solamente viene porque mis papás me traen, o porque me invitaron, porque me forzaron, y porque no tengo yo a lo mejor una entrega completamente con Jesús, pero aquí estoy. Estoy viendo a ver qué me enseñan, a ver qué escucho, a ver si me conviene lo que me enseñan o no, o con expectativa de a ver qué sucede. Entonces me habla de estos dos tipos de personas. Dice versículo 12: y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o sea, a la entrada de la ciudad, dice: he aquí llevaban a enterrar a un difunto. Y me dice quién era quién era la persona: hijo único de su madre, la cual era viuda. Me dice
cómo era esta mujer, la condición de esta mujer. Y luego me dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y me habla de otro tipo de personas. Personas que van caminando con esta mujer en un mismo dolor, en un mismo pesar, en una misma situación de tristeza, pero que este grupo de personas, no sabemos si conocen a Jesús o no. Lo que sí me hace entender es que van camino a dónde, a lo que es el sepulcro. Si me habla de sepulcro, me habla de la muerte. Grupo de personas que caminan en el dolor, caminan en la tristeza y caminan hacia el sepulcro, caminan hacia la muerte, y en una condición pues muy triste y muy desesperada. Tres tipos de personas que acabamos de ver el día de hoy. Pero ahora enfoquémonos nuestra mirada en esta mujer. Lo primero que me dice que esta mujer, ¿cómo era? Viuda, ¿cierto? Una mujer viuda y que probablemente puede ser una viuda joven. Porque cuando Jesús le habla, ahorita que leíamos a este joven o a este hijo, le dice: joven, levántate. Entonces puede ser que esta mujer se casó joven, pero se casaron joven, pero tenía poco de haberse casado porque su hijo era joven. Ahora, esta mujer creo que no está viviendo de la mejor manera, porque no sabemos el tiempo, pero poco tiempo atrás, por lo que estamos viendo, esta mujer ha perdido a su esposo. No sabemos, la Biblia no me dice cómo, pero pudiéramos pensar, probablemente murió en un accidente laboral. Puede ser. Se casó esta mujer, eran jóvenes, su hijo todavía es joven, y entonces el esposo murió. ¿Cómo? No sabemos. Probablemente un accidente laboral, o a lo mejor alguien le quitó la vida, quisieron asaltarlo o algo, perdió la vida, o incluso alguna enfermedad que el cual lo llevó a su esposo a morir. Lo que sí me muestra y me hace entender y ver la condición de esta mujer, que está triste. Y está triste por la tragedia que ha pasado, que es viuda. Ahora, les decía hace rato, cuando en esta condición, ese tiempo, cuando una mujer quedaba viuda, muchas veces era llevada a vivir fuera de la ciudad. Otras veces esta mujer sí tenía hijos. Bueno, el hijo tenía que trabajar y proveerle a su mamá. Pero si no tuviera hijos, esta mujer se quedaba mendigando el pan todos los días para poder tener la provisión diaria. Entonces yo pudiera pensar y decir, la situación de esta mujer que estamos viendo el día de hoy no es nada agradable, nada difícil. Y por eso les decía, como que es un tema no tan fácil, o no tan, como que no cabe hoy, que es una fiesta en el Día de las Madres, pero lo que va a impactar puede ser más adelante. Entonces esta mujer está triste porque ha perdido un esposo, y de repente le llega la noticia que ahora ha perdido a su hijo. ¿Te puedes imaginar? Yo siempre he dicho, todos nosotros de cierta manera pudiéramos estar medio preparados a que un día papá o mamá van a partir. Sabemos, es lo más natural. Pero creo que uno de los dolores más grandes que puede haber es cuando un padre pierde a un hijo. Y me imagino el dolor de esta mujer. Esta tragedia tras tragedia, porque ha muerto su esposo, es viuda, ahora muere su hijo, y me dice claramente la palabra, era su único. O sea, no es que tiene 10 y bueno, pues se murió uno y me quedan 9, ¿verdad? Y como las mantecadas, y ahora me quedan 8 y luego me quedan 7, ¿verdad? Sino que era el único. Y ella está sufriendo en medio de esta tragedia. Esta mujer está a punto de, bueno, no está a punto, esta mujer ha quedado sola.
Quizás su única esperanza es que este niño o este joven creciera, trabajara y que el día de mañana fuera su sustento. El problema es que ahora ya no es su sustento nadie, porque ha quedado sola. Y creo que muchas veces nosotros, no sé si voy a hablar a las mamás, pero si no todos, muchas veces estamos viviendo quizás como esta mujer en nuestra vida, con dolor, con temor por lo que va a suceder mañana. ¿Te puedes imaginar a esta mujer ahora diciendo qué va a pasar de mi vida? Con tristeza por lo que está viviendo. Y es que todos nosotros tratamos de evitar el dolor. Y queremos vivir con gozo, pero de repente hay situaciones en mi vida que no me permiten vivir en plenitud y en una tranquilidad. Y puede haber, como con esta mujer, gente alrededor que está con nosotros. Gente que nos entiende. Gente que puede decir, yo he pasado por lo mismo. A mí también me han dejado, a mí también me han dañado, a mí también me han lastimado, a mí también me han hecho lo mismo que a ti. Gente que conoce a Jesús probablemente, o incluso gente que no conoce a Jesús y que están contigo y te acompañan. Pero lo más importante es que esta persona o nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Yo me pudiera imaginar a esta mujer en su oración. Esto no viene, pero uno se puede a veces imaginar decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? Si ya te habías llevado a mi esposo, ahora ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué me haces pasar por esto? No eres un Dios bueno, no eres un Dios fiel, no sé, algunas quizás necesidades o oraciones que esta mujer pudiera estar elevando delante de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. 4 cosas que puedo yo resaltar de aquí. Lo primero, Lucas, al estar narrando, le llama a Jesús Señor. ¿Por qué no está narrando y cuando Jesús la vio? ¿Por qué hace una diferencia y pone en la palabra Señor? Yo creo que la importancia es de que nosotros aprendamos a entender quién es Jesús. Y Jesús es el Señor y Jesús es Dios. Y creo que nosotros tenemos que aprender y recordar que Jesús, al quien hemos creído, al que hemos aceptado en nuestro corazón, Él es Dios, Él es poderoso y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Yo no sé, por ejemplo, en Lucas 68:5, a lo mejor hay alguna aquí mamá que es viuda o una mamá que puede estar pasando por momentos difíciles, por momentos de necesidad. Mira lo que dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces Jesús es Dios. Y la Biblia me dice cómo es Dios. Me dice que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y no sé, a lo mejor tú has perdido a tu mamá, o has perdido a tus padres, eres viuda y has perdido a tu esposo, o has perdido a tus hijos también. La Biblia me dice que Dios es nuestro Padre y es de huérfanos. Si tú has perdido a tu padre, Él se convierte en tu padre. Y no solamente eso, es el defensor de las viudas, que muchas veces quieren sacar ventaja de su condición. Pero aprender que Dios tiene cuidado. Salmo 146:9 también, otro versículo. Salmo 146:9, y me habla de cómo es nuestro Dios. Dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? Porque Dios es el que sostiene al huérfano y a la viuda. Dice, y el camino de los impíos
trastorna. Entonces, lo primero que tengo que resaltar es eso: Jesús es Señor, Él es nuestro Dios y solamente a Él podemos venir. Regresando ahí a Lucas, dice: y cuando el Señor la vio. Y esta es otra frase que yo quiero resaltar, es Jesús ve. Ahorita que recogíamos la ofrenda, ¿se acuerdan que vimos cómo cuando la viuda echó su ofrenda, Jesús estaba viendo y Jesús vio lo que esta viuda hizo? Y eso me ayuda a entender algo. Jesús está atento a lo que a cada uno de nosotros nos pasa. Hermanas, me voy a enfocar en ustedes porque yo sé que en el corazón de una madre siempre está la oración, la intercesión por sus hijos, por su esposo, por su familia. Y hay veces que las cosas no salen como uno quiere o como ustedes han pensado, y llegan a pasar momentos difíciles. Y a lo mejor han llorado, ya han pasado momentos de tristeza y que de repente se refugian en el baño, se refugian cuando no hay nada y lloran y lloran, oran y lloran. O a veces salen y oran a Dios, y a veces pareciera como que si Dios no escucha o Dios no viera su situación. Yo quiero que tú entiendas el día de hoy que Dios está atento a lo que tú estás pasando. Dios no se hace de la vista gorda. Dios no voltea sus ojos a otro lado para no verte, sino que la mirada de Dios está sobre ti siempre. Él sabe lo que sufres. Él sabe, Él escucha tu oración. Él ve tus lágrimas. Él ve quizás por lo que ha estado enfrentando cada día. Mira lo que dice el Salmo 33:13. Salmo 33:13 al 15. Dice: desde los cielos miró Jehová, y dice ahí, vio a todos los hijos de los hombres. Vio a todos. Verso 14: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 15: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y creo que es una bendición. Es el entender, el recordar y saber que Dios está atento a nosotros, que no se olvida de nosotros, sino que está viendo, está cuidando y está atento a todo lo que nos pasa. Me debe llevar a tener tranquilidad, me debe llevar a tener confianza. Salmos 11, versículo 4. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Y al final dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, lo primero que estuvimos viendo es en relación a que Él es Dios. Lo segundo es a que Él está viendo, está atento a cada uno de nosotros, en este caso a ustedes. Y luego dice en el versículo 13 en Lucas: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. De esta palabra compadecerse o tener compasión me habla de alguien que tiene una simpatía o tiene un común contra los males de alguien. En otras palabras, Jesús se sintió lo que esta mujer está sintiendo. Jesús se identificó con lo que esta mujer estaba sufriendo. A veces pareciera que Dios no tiene cuidado de nosotros. A veces pareciera que Dios se olvida y que no responde. Pero tengo que entender algo: Dios siempre se ha compadecido del hombre, se ha compadecido de cada uno de nosotros. Si tú puedes hablar del dolor, del sufrimiento o de la tristeza que has estado sintiendo, bueno, creo que no se compara con el sufrimiento, con el dolor y con la tristeza que Jesús sintió en la cruz del Calvario.
¿Por qué lo sintió? Claro, para compadecerse con nosotros. Ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna situación es más dolorosa a lo que Jesús enfrentó. La Biblia me dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces yo quiero que podamos entender todos. Nadie está preparado para los momentos duros, difíciles, de tragedia. Incluso muchas veces son fechas muy, de repente como melancólicas, porque me acuerdo de mi mamá y porque no está. Y yo tengo que entender algo. Si Dios en su momento ganó o salvó a mi madre y es una de sus hijas y hoy se la ha llevado, yo tengo que aprender a estar agradecido con Dios, contento con Dios y feliz porque mi mamá está en el lugar especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Eso tengo que aprender y entender. La Biblia me dice que cuando yo estoy presente en el cuerpo, estoy ausente de Dios. Pero cuando estoy ausente del cuerpo, estoy presente con Dios. O sea, cuando alguien muere en Cristo, en ese instante, en ese momento, está con Dios. Y eso me tiene que dar tranquilidad y paz en todo momento. Y entonces sigue la siguiente frase que pareciera que está fuera de lugar, porque Jesús, cuando ve a la mujer, se compadece de ella. Jesús le dice a la mujer: no llores. Y vuelvo a decir, alguien pudiera decir: ¿cómo le puedes decir a esa mujer? Mira lo que le ha pasado, mira su tragedia. Murió su esposo hace poco, ahora muere su hijo, vamos a enterrar, y tú vienes diciendo: no llores. Lo que ellas no saben es que Jesús está a punto de cambiar su vida para siempre. Y creo que aquí es donde la historia o la enseñanza de hoy hace un cambio. Porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios puede cambiar completamente tu situación. Y cuando Jesús le está diciendo a esta mujer: no llores, es porque Jesús va a hacer algo en su vida. Cuando Dios te está diciendo, te dice: confía en mí, es porque Él va a hacer algo. Cuando Dios te dice: descansa en mí, es porque Él va a hacer algo. Cuando Dios te dice: no temas porque yo estoy contigo, es porque Él va a hacer algo. Cuando has perdido y te sientes desprotegido, sin provisión o sin trabajo, tranquilo, porque Dios va a hacer algo. Versículo 14 ahí en Lucas: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Una de las palabras que puedo resaltar es acercándose. ¿Cuántas veces hemos pasado por un lugar donde va a un cortejo funerario y vemos nosotros y a veces pensamos: por pobre, o qué habrá pasado, y a veces ni pensamos nada y le seguimos de largo, ¿no? Jesús no hace eso. Jesús sabe lo que está sucediendo en ese momento. Y Jesús se detiene y se acerca. Y yo quiero decirle hoy a las mujeres, bueno, a todos, ¿verdad? Pero estamos enfocados en las mujeres. No, los demás no se me sientan. Dios quiere acercarse a ti. Y quiere tener una intimidad contigo como de un Dios todopoderoso. Y tienes que aprender a acercarte a Él, a no temer. Esta mujer le pudo haber dicho a Jesús: Señor, ahorita no, voy a enterrar a mi hijo y después vengo a buscarte, o gracias, no me interesa. Pero lo importante no es la actitud de la mujer, lo importante es la actitud de Jesús. Hay una diferencia entre la primera historia que conté, la del siervo del centurión. ¿Por qué? Porque en ese momento a Jesús van y lo buscan. En esa historia, el centurión manda a buscar a Jesús, manda a llamar a Jesús, manda a pedir ayuda a Jesús.
En esta historia no. En esta historia es Jesús el que se quiere acercar para ser tu ayudador. En esta historia es Jesús el que se quiere acercar para ser tu proveedor. En esta historia es Jesús el que se quiere acercar para que pueda estar contigo en este momento tan difícil en el cual estás desesperado, desesperada en este caso, y ya no puedes más. Y Él quiere acercarse en esta mañana a tu corazón. Otra vez, muchas veces hemos visto a mamás que por fuera tienen una sonrisa y dicen: bien, hermano, gracias a Dios, todos contentos. Pero muchas veces en su corazón hay dolor, hay tristeza, hay necesidad. Por problemas en casa, por problemas con sus hijos, por situaciones de su hijo, porque está enfermo, porque está en la cárcel, porque está pasando una situación muy difícil, por su matrimonio, por enfermedad, por trabajo, cuestión económica, por depresión o por lo que sea. Pero Dios hoy se quiere acercar a ti y quiere sanar tu corazón y quiere hacer algo en tu vida. Dice que cuando se acercó y tocó el fetro, ¿sí? Aquí la palabra fetro tiene que ver más bien con una camilla donde llevaban el cuerpo de esta persona. Interesante, porque Él toca. No es la primera vez que vemos Jesús tocando a una persona. Hay una historia ahí, no vamos a ir para allá, pero capítulo 5, que no me equivoco, Jesús se topa con unos leprosos y Jesús lo toca, y al momento de tocarlo sanó. Hay una mujer que traía flujo de sangre y no podía más, y ella dijo: si tocare solamente el manto, y toca a Jesús, y cuando le toca hay un cambio, hay un milagro en su vida. Entonces yo creo que hoy Jesús se quiere acercar y tocar tu vida. Jesús se quiere acercar y tocar su corazón. De repente puede haber que en el corazón tuyo pueda haber mucha tristeza, rencor, sentimiento, coraje. A lo mejor este 10 de mayo no fue el mejor que tú esperabas. A lo mejor no vino ni te habló el hijo que tú esperabas. A lo mejor no fue el mejor momento. Pero hoy Dios se quiere acercar a ti para ser tu padre, para ser tu esposo, para ser tu proveedor, para ser tu Dios, para ser aquel que puede cambiar y sanar tu corazón, para que pueda haber alegría completamente en ti. Y entonces Jesús le dice a este joven: a ti te digo, levántate. Siempre me gusta a mí imaginarme las cosas, ¿no? ¿Te puedes imaginar ese momento? Van todo el cortejo, ¿no? A enterrar el cuerpo. Este niño llorando, lamentándose. A lo mejor algunos diciendo: pues ¿qué habrá hecho esta mujer? ¿En qué pecó? Porque ya perdió a su esposo, ahora perdió a su hijo. Mira cómo está, cómo ha sufrido, pobrecita. Mira, creo que Dios la ha dejado. Y va caminando. Y de repente Jesús se encuentra, le dice: no llores. Toca el fetro, le dice a este joven: levántate. Y entonces está a punto de pasar algo sobrenatural. Ahora, importante es quién fue el que lo dijo: Jesús. Y nada más algunos versículos para recordar lo que Jesús es, o lo que el Padre le ha dado. Juan 5:21. Juan 5:21, Jesús dice esto: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 25 y 26. Ahí mismo, en Juan 5, 25 y 26 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo. Si hay alguien que puede cambiar esto, es Jesús. Si hay alguien que puede levantar a alguien de los muertos, es Jesús. Y no va a ser la única vez. Más adelante, si tú sigues leyendo, vas a encontrarte con que Jesús va a darle vida a la hija de Jairo. Y más adelante, un hombre llamado Lázaro, que tiene varios días de muerto, que ya su cuerpo está descompuesto, a la voz de Jesús va a cambiar todo y va a tener vida. Si hay alguien que puede traer vida, es Jesús. Si hay alguien que puede cambiarlo todo, se llama Jesús. No hay nadie que se compare a Él. Y entonces, versículo 15. Y entonces se incorporó el que había muerto, o sea, el hijo, el joven, el único hijo, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, interesante, ¿no? Imaginándote este momento. Iban tristes y en un instante Jesús va a cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque al hablarle a este joven, este joven se va a levantar. ¿Cuántas veces han visto eso en un funeral, verdad? Seguido, cada rato. No, es algo sobrenatural, algo que solamente Dios lo puede hacer. Pero ¿te puedes imaginar a la mamá? Porque no solamente se levanta, sino que comenzó a hablar. La Biblia no me dice qué habla, qué habló. ¿Qué creen que habrá dicho? Se levantó y dijo, tengo hambre, ¿verdad? Como todos, mamá, tengo hambre. Se levantó y empezó a hablar y decir quizás lo que vio donde murió, no sabemos. Empezó a hablar de las maravillas, no sabemos. Pero lo que yo sí sé es que no solamente se levanta, sino que habla y me habla de un sentido de que todo está bien. Y lo que hace Jesús es que agarra a este joven y se lo pone y se lo entrega a su madre. Y ahora ese dolor, esa tristeza, esa angustia que pudiera haber en esa mamá, cambia en un instante y todo esto lo hace Dios al recibir a su hijo. Yo creo que la tristeza que sentía esta mujer no se compara con la alegría que ahora está sintiendo al ver cómo Dios, cómo ha cambiado tu vida en un instante solamente a través de una palabra. Y esto quiero decirte que aprendas, mamá. Porque Dios quiere cambiar a través de su palabra tu corazón, tu vida, tu situación. Y vuelvo a decir, has estado sufriendo, has estado a lo mejor llorando, a lo mejor no has estado de la manera en plenitud como Dios quiere, pero hoy quiere acercarse a ti, te quiere tocar y te quiere hablar para cambiar tu vida para siempre. Para que puedas entender y ver que para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar el corazón de tu esposo. Dios puede cambiar el corazón de tus hijos. Dios puede cambiar a tu situación. Dios lo puede hacer todo. Para Él no hay nada difícil. Él cumplirá su propósito. Él va a cumplir su propósito en ti. No te ha dejado, no estás sola. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Es más, yo vengo a decirte que Él hoy ha venido a encontrarse contigo. Ha venido a acercarse a ti para decirte, no temas, yo estoy contigo. Ha venido para que tú recuerdes que Él no te ha dejado, que estás en el hueco de su mano y que de ahí nadie te puede sacar. Para que puedas aprender a tener gozo y alegría en Él. Ahora, la Biblia no me muestra si esta mujer ya conocía a Jesús, había escuchado a Jesús. Pero lo que yo sí puedo ver y entender es que después de este día, su vida de esta mujer cambió. Porque versículos 16 y 17 dice, y todos tuvieron miedo. Pero no era un miedo de que a correr, ¿verdad? Porque dice ahí, y glorificaban a Dios.
diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hoy Dios quiere visitarte. Hoy Dios quiere cambiar tu corazón. Hoy Dios quiere cambiar esa tristeza en gozo. Dios quiere que aprendas a vivir en una plenitud de gozo. No podemos vivir como cristianos tristes, deprimidos, agüitados. Claro que no. Si alguien vive así, no conoce a Dios todavía. Y Dios hoy te quiere visitar. Hoy Dios está viniendo a este lugar y te está hablando. A este joven le dijo: levántate. A la mujer le dijo: no llores. Y pareciera que esa palabra no tiene sentido. ¿Cómo no voy a llorar? Bueno, hoy Dios quiere darte una palabra en la cual te está diciendo: yo estoy contigo. Y aunque pareciera que a veces no tiene sentido, es porque Dios quiere hacer algo en ti. Y quiere sanar tu corazón. Y quiere sanar tu vida. Dice ahí: glorificaban a Dios. Lo que tienes que hacer es darle toda la gloria a Dios, glorificar, porque Él tiene cuidado, amor sobre ti. La Biblia nos enseña que si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto no nos dará todo aquello que necesitamos? O te pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Yo estaba, pues en la semana está uno pensando y meditando en qué va a compartir uno. Y está, pues, Proverbios, la mujer virtuosa. Hay muchos pasajes que pudiéramos hablar, y cuando Dios me hacía sentir que era esto, yo me pensaba decir: es que como que no es una enseñanza así como que de fiesta, sino como que de dolor. Y lo único que yo puedo entender es que probablemente en tu corazón estás pasando por tristeza y por dolor. Yo no sé por qué, pero lo que yo sí puedo entender en relación al tema es que Jesús quiere tener un encuentro contigo, te quiere visitar, se va a acercar a ti y quiere cambiar tu corazón. Pero solamente eso lo puede hacer Él. Hay momentos en que tú crees: es que si mi hijo cambiara sería feliz, y tu hijo no te puede hacer feliz. Es que si mi esposo cambiara, tu esposo no te puede hacer feliz, entiéndelo. Es que si tuviera dinero y sería feliz. No, hay gente con dinero y no es feliz. El único que puede cambiarte y darte felicidad es Jesús. Y tienes que ir a Él. No hay otro. No hay otro. A lo mejor estás desesperada y lastimada y dolida. ¿Por qué no permites que hoy Dios pueda cambiar tu corazón por completo?